Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias por todo, porque tú eres nuestro proveedor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Padre. Por eso te alabamos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias, porque todas las cosas espirituales que necesitábamos, tú nos las has dado en Cristo Jesús. Y todo lo que nos has dado en Cristo es eterno. Lo que te pedimos, Padre de la Gloria, es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, para que Cristo sea revelado en cada una de nuestras vidas, en la iglesia, la cual es el cuerpo de Jesucristo, que está diseminada en el mundo entero, para que podamos entender, Padre de la Gloria, por la revelación del Espíritu Santo, a la esperanza que tú nos has llamado, y para que veamos el propósito que tú tienes, que tenías antes de la fundación del mundo, y que tú lo has logrado en la persona de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título que le voy a poner a la palabra de hoy es bíblico. Mirad que nadie os engañe. Nosotros llevamos aproximadamente 2000 años después que Jesucristo muere en la cruz. Pero antes de que inclusive Jesucristo viniera, en el tiempo de los profetas, estamos advertidos que habían falsos profetas. Y la falsedad ha existido desde que Satanás se rebeló en contra de Dios. Y nosotros estamos llamados, los que somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, a pedirle a Dios sobre un don que habla la Biblia, que es el don de discernimiento de espíritu. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si en los tiempos de antes hubieron falsos profetas, la maldad existía. Jesús dijo que la maldad iba a ir en aumento, se iba a multiplicar, y por eso que el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora, ya van 2000 años después de Cristo. Imagínense cómo está la maldad ahora. Cómo están los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Y tenemos que tener cuidado, porque nosotros estamos viviendo un tiempo donde los pastores, junto con cada congregación, debemos tener claro que la iglesia tiene que ser edificada. Tiene que ser edificada, claro. Para entender la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay que entender lo que es la iglesia. Porque muchos, pues ya sabemos, que le llaman a un edificio hecho por manos de hombres, le llaman casa de Dios, le llaman iglesia, o le llaman templo donde Dios habita. Y eso es parte del engaño. Desde el siglo IV en adelante, Satanás, a través de Constantino, de ahí en adelante, comenzó a atacar a la iglesia desde adentro. Primero la atacaba desde afuera, tratando de matar a los que invocaban el nombre del Señor. Pero él vio que mientras más morían por la fe en Cristo, más se iba multiplicando la iglesia. ¿Ok? La iglesia, como cuerpo de Cristo, el sitio de ellas congregarse y de ministrar era, perdonen la frase, era la calle. Porque no tenían locales. Los locales aparecieron cuando Satanás usa a Constantino y suspende la persecución a los cristianos, a los que invocaban el nombre del Señor. Ya los apóstoles habían muerto, y los creyentes de la época pues vieron algo bueno, ¿no?
y no se dieron cuenta que eso fue un engaño de Satanás. Y ahí, como Constantino quería congraciarse tanto con el pueblo político como los religiosos, porque su gobierno estaba declinando y él estaba medio asustado, y por eso logró unir a los que invocaban el nombre del Señor con las demás religiones que habían. El Imperio Romano el que estaba en el poder, y ahí es donde aparece en los 7 mensajes de la iglesia de Apocalipsis, la iglesia llamada Pérgamo. Esa palabra significa casamiento. O sea, la iglesia se unió al mundo religioso y político. Esto es bien importante que lo sepamos, religioso y político. Cuando a Jesucristo se le viraron en contra, que lo llevaron donde Pilato, Pilato era un político que estaba en el poder. Herodes era otro político. Los sacerdotes representaban a la religión del judaísmo, y estaban los civiles. Esas 3 entidades se viraron en contra de Jesucristo y pidieron la crucifixión. Cuando Pilato le dijo a ellos que él podía, como gobernador, indultar a un preso, y como Pilato había recibido un mensaje de la esposa de él, que Dios le dio un sueño a la esposa de ese hombre que estaba ahí llamado Jesús, que lo querían crucificar, no tenía el por qué crucificarlo, y ella se lo advirtió a Pilato. Pilato tuvo una buena idea, creyendo que iba a salir del aprieto en que estaba, y había un hombre que estaba preso, era un revolucionario, era malo, llamado Barrabás. Y como en ese tiempo él tenía autoridad de indultar a uno que estuviera preso, pues le presentó al pueblo a 2, a Barrabás y a Cristo. Porque él se creía que él tenía autoridad sobre Barrabás y que tenía autoridad sobre Cristo. De hecho, él se lo había dicho a Cristo cuando lo llevaron frente a él. Pilato le dice a Cristo: tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte. Y Cristo le dijo: te equivocaste. Ninguna autoridad tuviera si no te fuese dada de arriba. Así que déjate de estarte dando brillo. Pero Jesús no se defendió porque él sabía lo que vino. Él vino para redimir. Entró al mercado de esclavos, que es el mundo donde estábamos todos nosotros, y nos compró con su sangre preciosa. Y cuando Pilato le presentó esa oferta al pueblo y a los religiosos, quieren que liberte, le dé la libertad a Barrabás o a Cristo. El pueblo le pidió: suelta a Barrabás, dale la libertad a Barrabás, y a Cristo, ¿qué hago con él? Pues crucifícalo. Y esta historia, al leerla, uno dice: wow, este hombre tan malo que era. No, hermanos, cuidado, porque lo que pasa es que no hay nada escrito en la Biblia al azar. Es que cada uno de nosotros estamos representados en Barrabás. Nosotros éramos esclavos, estábamos presos en prisiones de oscuridad, caminábamos en el mundo porque tenemos vida física, gorditos, bien alimentados, pero espiritualmente muertos. Estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Al ser esclavos del pecado, pues éramos hijos de ira, como dice en Efesios 2, que es lo mismo que decir hijos del diablo. Pero cuando vino el evangelio a nosotros, a nuestros oídos, nosotros le creímos a Dios. Y no es que cada vez que un hombre o una mujer se convierten a Cristo, Dios va a hacer la gestión para conseguirle la libertad. La reconciliación de la humanidad
es un hecho histórico que ya pasó. Según de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Dice Pablo, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando hace falta la reconciliación entre dos, porque están de mala. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando le creímos a Dios lo que Dios hizo en la persona de Cristo, venimos a disfrutar de la libertad que ya Dios tiene disponible por lo que Cristo hizo por nosotros. Y que por gracia nos ha concedido la salvación. Ahora, cuando decimos por gracia, en Efesios 2 dice, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios. Y Dios nos ha dado el don de fe para creerle a Dios. Entonces tenemos acceso a esa gracia que está en Cristo y que Cristo es la gracia de Dios, porque el evangelista Juan lo dice, que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Fuera de Cristo, pues no se consigue la verdad ni se consigue la gracia de Dios. A nosotros la salvación no nos ha costado nada, pero a Dios le costó. A Dios le costó que fue que la vida de su Hijo Jesucristo, todo lo que Él sufrió por nosotros, por la humanidad. Y ante esta situación, pues hay muchos que están buscando a Dios no en la forma establecida por Dios. Hay un versículo en el libro de Romanos capítulo 14 que dice que todo aquello que no procede de fe es pecado. Y pecado es errar el blanco. Y a veces uno piensa, como yo pregunté aquí, ¿te acuerdas cuándo fue que tú cometiste el primer pecado para que te convirtieras en enemigo de Dios? No podemos tener esa mentalidad porque la Biblia dice que en Adán todos morimos. Y está hablando ahí de una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al primer hombre, hizo un hombre corporativo. Dios veía a toda la raza humana en Adán. Yo sé que yo he predicado esto, está grabado y hay que seguirlo predicando. ¿Ok? Tenemos que entender esto porque Pablo en 1 Corintios 15 dice que fue el primer hombre, un alma viviente. Fíjate que Pablo dice que lo espiritual no es primero, refiriéndose a Cristo y Adán, sino lo terrenal es primero, se está refiriendo a Adán. Luego fue que vino Cristo. Cuando el hombre cayó en pecado, en desgracia por la desobediencia de Adán, pues apareció Cristo. Dios cumple la promesa de Génesis 3:15. Esa promesa está cumplida. Cristo vino y murió por toda la humanidad. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque el engaño sigue en aumento. Es lo mismo que la maldad. Entonces hoy usted ve cómo el planeta Tierra está lleno de hombres y mujeres con diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas, diferentes culturas. Y uno dice, wow, ¿cuánta población hay en el mundo? Mas sin embargo, para Dios hay dos hombres. Está Adán, que fue el primer hombre hecho del polvo de la tierra, y el postrer Adán, el último hombre, que es Cristo, que ese es celestial. Los que no han nacido de nuevo, los que no estamos en Cristo, los que no están en Cristo, están en Adán para Dios. No importa la religión que tenga, porque las religiones son inventos humanos. Usted va a cualquier cementerio y usted comienza a ver las tumbas. Creo que lo de arriba es lo que le llaman lápida. Ahí está Juan del Pueblo, Juana. Ahí hay diferentes personas
Unos eran buenos, otros eran menos buenos, otros eran malos. Pero como están en una tumba, están todos con la misma situación, están todos muertos. Así Dios ve a los que están en Adán. No importa la nacionalidad, no importa la religión que tenga como fundamento, en Adán todos están muertos. Y en Cristo es lo contrario. En Cristo estamos vivos. Como dice el libro de Romanos escribiendo Pablo, que Cristo para eso vivió, murió, fue sepultado y resucitado, para ser Señor tanto de los que han muerto como los que estamos vivos. O sea, se está refiriendo a hombres y mujeres que ya murieron físicamente, pero se fueron salvos porque en vida se convirtieron a Cristo. ¿Ok? Y entonces tenemos la esperanza de volverlos a ver porque según Cristo resucitó de los muertos, hay esperanza de resurrección para aquellos que han muerto ya físicamente, pero creyendo en Cristo. Y la Biblia dice que por eso que Cristo vivió, murió, fue sepultado, pero fue resucitado para ser Señor tanto de los que viven como de los que han muerto. Lo que quiere decir esa palabra Señor, que muy poco se enseña sobre ella, es que Cristo es el dueño, es el amo, es quien es el dueño porque Él nos compró con su sangre preciosa. Éramos esclavos antes del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y Cristo es la justicia de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Y aquí Judas, en esta carta que es cortita, solamente tiene 23 versículos, o 25 creo. Sí, 25. Un capítulo con 25 versículos. Nos habla de unos que dice lo siguiente. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos son soñadores. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí esta actitud de este ángel, que no se atrevió a conferir palabras malas contra el diablo, nos da a entender que Satanás, antes de desobedecer a Dios, tenía una posición de autoridad frente al trono de Dios. Se dice que él era el que estaba a cargo de que todos los ángeles adoraran al verdadero Dios. Por eso es que la maldad que se encontró en él fue que él quiso ser igual a Dios. Y dijo: he aquí que yo subiré más allá de las estrellas y pondré mi trono. Y cuando se habla de trono, el único que está en el trono es el rey, que es el único digno de toda alabanza y toda adoración. O sea, Satanás querían y quieren que lo adoren a él. De hecho, él tentó a Jesús con esa tentación. Le ofreció todas las cosas del mundo. A mí se me han sido dadas y a quien yo quiero la doy, le dijo. Yo te la ofrezco si te postras delante de mí y me adoras. ¿Lee? La lucha final, si usted lee el libro de Apocalipsis, de Mateo, de Lucas, de Apocalipsis 13 en adelante, va a consistir en ese pueblo que esté ahí, va a tener que decidirse a quién va a adorar. Si va a adorar a la bestia o va a mantenerse firme aunque le corten el cuello, aunque lo decapiten, se va a mantener con la adoración a Dios.
Y aunque la adoración a Dios no es algo que se va a efectuar al final, nosotros hoy, la iglesia, se supone que estemos en una continua adoración. Ahora, ¿qué es la adoración a Dios? La adoración a Dios no son los cánticos que se cantan, que son alabanzas. Pero la adoración a Dios no puede ir desconectada de la obediencia a Dios. Cuando un hombre y una mujer obedecen a Dios, están en adoración. Yo se lo he dicho otras veces, lo dice la Biblia, que la primera vez que aparece la palabra en cuanto a la adoración, la mencionó Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo al monte Moriah, iba en obediencia a obedecer algo que Dios le había pedido. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? Sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. Satanás iba en obediencia a obedecer. Por eso es que él, a mitad de camino, le dijo a su siervo: espérenme aquí, porque mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Ves? Porque él dijo que iba a adorar, él no iba a cantar para allá arriba. Él iba a obedecer algo que Dios le dijo que hiciera. Y yo hago énfasis en esto porque yo pregunto, lo que se conoce hoy como el pueblo cristiano, que se llama iglesia, con diferentes nombres, la mayor parte de lo que se practica, que no está en el marco de enseñanza bíblico del Nuevo Testamento, si están haciendo algo que el Señor no ha mandado hacer, ¿estarán adorando a Dios? O sea, ustedes ven el peligro de esto. Satanás logró sacar a la iglesia de la calle, que era donde estaba, predicando el evangelio en todos los lugares, los apóstoles, y la metió ¿dónde? En 4 paredes. Le prestó los cultos paganos, porque cuando eso Roma era el imperio que estaba vigente, y en Roma, junto con la institución católica, le hacen un templo a cuanta estatua hay, a los ídolos. Estaba lleno de edificios llamados templos. El de Toalta, por ejemplo, usted se para frente a la plaza, ese edificio tan grande, ¿a quién fue dedicado y es dedicado? A un ídolo llamado San Fernando Rey, así le llaman. La Biblia me dice: te equivocaste, Cristo es el Rey. Ese es el primer problema que tuvieron los discípulos con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque a los césares de Roma había que tenerlos como Dios, llamarlos dioses. Había que adorarlos. Y el saludo que se daban en la calle, por ejemplo, levantando la mano derecha cuando se encontraban con otro del Estado, ¿no? De Roma, del Imperio: César es el Señor. Y la contestación de ese otro era: sí, César es el Señor. Si decían otra cosa, los discípulos, los primeros, se encontraron con ese dilema, y cuando le decían César es el Señor, ¿qué le decían ellos? Te equivocaste, Jesucristo es el Señor. Y muchos de ellos pagaron con sus vidas, porque invocaban el nombre del Señor Jesucristo, que es el Rey, y no al César. O sea, hay que tener un poquito de historia para ver y a veces entender muchas cosas de la Biblia. Y por eso es que la iglesia dejó de ser perseguida cuando el enemigo, repito, a través de Constantino, la sacó de la calle, porque como le dijeron en muchos lugares, y hablaron, dijeron: estos que trastornan todas las ciudades han venido acá. Eran verdaderamente la sal de la tierra. Usted tiene una herida que se está curando, no procure echarse sal ahí, porque va a ver las estrellas.
porque molesta. Eso fue lo que Cristo decía cuando le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser gente con misericordia, pero por mantenernos firmes en lo que creemos, tenemos que ser gente que molesta a los demás. Y decirle en la cara con mucho amor y respeto, pero con verticalidad, que las religiones ninguna están en el marco de enseñanza, en el diseño de Dios, porque Cristo cuando vino y comenzó a predicar a los 30 años, es lo que dijo, arrepentidos porque ¿qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y Judas dice aquí lo siguiente, verso 9 lo leímos, el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. La corrupción está al 100%, como animales irracionales. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Un animal que no tiene razón. Así hay seres vivientes en esta tierra, caminando como si fueran animales, actuando, inventando, creyendo cosas. Y después se creen que están bien con Dios. Yo no sé, los que están aquí, los que me están oyendo y me van a oír a través del video, ¿cuántos han logrado ir a un funeral? Usted quiere que hablen bien de usted, muérase para que usted vea que todo el mundo va a hablar bien de usted. Usted fue un criminal, un drogadicto, uno que le gustaba matar, murió. Ay, este hombre dejó un ejemplo como el marido que muere y lo llevan al entierro ese día y la esposa tardó en salir de la casa. Iba con el nene, el único hijo que le dejó. Cuando iba llegando al cementerio, ahí estaba uno despidiendo el duelo. Este hombre con un ejemplo digno de imitar, y cuando la esposa escuchó, le dijo al nene, vamos a mirar que nos equivocamos de cementerio. Porque era un hombre maltratante, tanto con la esposa, con los hijos. Y cuando ella escuchó esas palabras, le dijo, nene, vamos a mirar porque nos equivocamos de cementerio, no es aquí. Pero vaya a la funeraria para que usted vea de cualquier persona. El que va a hablar de esa persona va a hablar, por eso es que tenemos que estar preparados que cuando nos inviten a participar de un funeral, de quien tenemos que hablar no es el que murió, es el que está vivo, es Cristo Jesús. Aprovechar, porque cuántos inconversos hay ahí escuchando. Pero yo me he dado cuenta que pastores se una hora hablando de la persona que está en una caja. Y como dice en Eclesiastés, capítulo 3, todo tiene su tiempo. Lo que se quiere debajo del sol, todo tiene su tiempo. Yo cogí ese texto para mencionarlo. Pues yo tenía tiempo, tuve un tiempo para poderle hablar al que está en la caja, pero ahora no le puedo hablar. No le puedo hablar porque no me escucha. Y él no me puede hablar a mí. Le tengo que hablarle a ustedes que están vivos. Pero no voy a hablarle del que está en la caja, voy a hablarle de Cristo, del que sí murió, pero al tercer día resucitó y está vivo. Verso 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Mire, aquí Judas menciona a Caín, Balaam y Coré. Ahora vamos a empezar con Caín, hasta donde podamos llegar, donde Dios nos permita llegar. ¿Cuál es el camino de Caín? Que muchos lo han cogido, dice aquí Judas. Muchos han cogido el camino de Caín.
Si usted va a Génesis, usted va a ver que Caín fue el primer hijo de Eva y Adán. El segundo fue Abel. Pero cuando ellos, antes de comenzar a tener hijos, ellos estaban habitando, nosotros decimos en el huerto, pero ellos habitaban con la cubierta de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que ellos estaban desnudos y ni cuenta se daban. ¿Ok? Ahora, antes de comenzar a tener hijos, ellos desobedecieron a Dios. Hay un comentario que hace una pregunta que lanza una persona ahí, que yo lo leí, que dice, pero ¿por qué? Si la que desobedeció a Dios fue la mujer, ¿por qué entonces Pablo dice que fue en Adán que todos morimos? ¿Y por qué le echamos la culpa a Adán? Cuando nosotros tratamos de entender a Dios con nuestra mente carnal, pues vamos a entender las cosas con nuestra mente carnal. Pero si logramos ver a la luz de las Escrituras cómo es que Dios obra, cómo es que Dios habla, entonces vamos a tener y se nos van a presentar cosas que se nos van a hacer como difícil para creer y aceptarlas. ¿Ok? Pero cuando usted ve esta primer pareja, nosotros la llamamos Adán y Eva. Pero cuando vamos al capítulo 5 de Génesis, Dios no los llama, ya los tenía a los dos. Dios los llama a los dos, les llamó como Adán. Y esto es para que, como le dijo Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, tienes que hablarla, sino que de día y de noche vas a ¿qué? A meditar en ella, a meditar, porque para que hagas y guardes todo lo que en ella está escrito, porque si haces estas cosas, todo te saldrá bien. Y a veces nosotros lo menos que hacemos es meditar. Yo oigo una palabra de algún hermano en la enseñanza bíblica que me llama la atención, esa no se me escapa. Yo voy rápido a la Biblia, le pido a Dios entendimiento para ver si lo que estoy recibiendo está correcto. Y a veces que usted viene y me puede encontrar pasando el trimmer. Sí, yo estoy pasando el trimmer, los ojos están viendo, pero la mente mía está meditando. Máxima que yo tengo que impartir la palabra aquí los domingos, hasta que no aparezcan los Timoteos. O sea, yo tengo que dedicarle tiempo a otras cosas que son terrenales, pero sin abandonar las que son eternas. Y esto es bien importante, que recuerden que todo lo que Dios nos ha dado en Cristo son cosas eternas, son celestiales, no son terrenales. Las terrenales, Cristo mismo las llamó en Mateo 6 añadiduras. Pero lo que concierne al reino, y lo que concierne a lo que Dios nos ha dado en Cristo, que dice que no solamente nos dio a Cristo, sino que en Él nos ha dado ¿qué? Todas las cosas. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice que en Cristo estamos completos. Es decir, estamos en Cristo. Entonces, si usted se mira, chacho, a mí me falta. Mira al hermano, chacho, a este le falta. Pero si ha nacido de nuevo, ¿cómo Dios lo ve? En Cristo. Eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Se nos hace un poco difícil. Yo sé que hay alguien que dice, pero ¿cómo es posible que yo estando aquí? ¿No? Porque apelan a la lógica, y la lógica nos hace ver que tenemos razón.
Si yo estoy aquí sentado en esta silla, ¿cómo voy a creer que en Efesios 2 dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Eso como que no concuerda, ¿verdad? Pero ¿por qué yo tengo que creer que estamos sentados con Cristo? Bueno, eso conlleva una explicación que no es el tema. Pero sí hay que creerlo. Usted no puede ver las cosas como las ven sus ojos carnales o como las entiendo yo con mi mente carnal. Entonces, Pablo en Romanos 4 dice que Dios le llama a las cosas que no son. Ese es el asunto, hermano. Que Dios no es que está haciendo algo para nosotros, es que ya Él lo hizo. Lo que pasa es que todo lo que Él hizo se encuentra en Cristo Jesús. No en una religión, no en una secta religiosa. ¿Por qué? Porque la primera religión inventada por el diablo usando al hombre fue usando a Caín. ¿Por qué? Porque después que Eva, esta primer pareja, le falla a Dios, Dios lo sacó del huerto. Y en Adán, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Después que ellos quedaron excluidos de la gloria de Dios, había algo que no podía olvidar Adán y su pareja. Y es que cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Rápido, cuando se dio cuenta que estaban desnudos, preparó una vestimenta de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Eso fue un invento humano para tapar la desnudez física. Pero la desnudez espiritual, esa hojita de higuera no podía cubrirla. ¿Qué hace Dios? Y ahí comienza la enseñanza de Dios para nosotros. Coge y sacrifica un animal inocente, le saca la piel para hacerle una vestimenta a esta primer pareja. Y los vistió. Ya ahí Dios nos está hablando ¿de quién? De Cristo. Ahora escúcheme bien. Si Dios sacrificó un animal, una oveja, para sacarle la piel, ¿hay sangre derramada o no? Esa primera enseñanza nos la da Dios. Si usted se va a Levítico 17, usted va a ver por qué Dios prohibió comer la sangre. Dios prohibió comer la sangre porque Dios dice que la vida de todo ser está en su sangre. Y la sangre se iba a usar para la redención. Ya Dios está hablando en el pasado. Y cuando usted se va a Hebreos capítulo 9 y verso 22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay perdón. Por eso es que cuando Cristo puso su vida por nosotros, como hombre, la sangre corría por sus venas. Porque para un ser humano habitar la tierra, para poder vivir esta vida física, tiene que tener sangre en sus venas. Pero esta sangre que corre en nuestras venas no es ni hace falta cuando estemos en los lugares celestiales, en la Nueva Jerusalén. Por eso es que la Biblia dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no la vamos a necesitar? Porque la sangre aquí es la vida que nos mantiene vivos, pero en lo eterno no es la sangre lo que nos mantiene vivos. Es una persona llamada Jesucristo, que nos dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea,
El que le cree a Dios, dice Juan en su primer epístola, capítulo 5, tiene la vida eterna. La vida que tenemos aquí es una vida temporera. Es la sangre. Pero para la eternidad no es esa sangre que corre por nuestras venas hoy la que necesitamos. Es a Cristo Jesús. O sea, que ya Dios nos ha hecho partícipe de la vida eterna. No es algo que Dios nos lo va a dar cuando Él venga o cuando nos mande a buscar. ¿Cuántos creen que ya, si nos hemos convertido a Cristo, pasamos a ser, este cuerpo pasó a ser el templo donde Dios habita? ¿Cuándo vamos a creer que Pablo dijo en Efesios 6 que el que se une a Cristo? Ahí no dice que un católico es con él. Ahí no dice que un pentecostal es con él. Ahí no dice que un adventista es con Cristo, ni un testigo de Jehová. Ahí dice un espíritu es con él. ¿Por qué? Bueno, porque en 2 Corintios 3 Pablo dice que Cristo es el espíritu. Lo que pasa es que no entendemos cómo Dios se ha dispensado a través de la historia humana para Él llegar a lo que Él es y conseguir las ruedas de la creación que Él la perdió, que es al hombre. Porque Dios nos creó con un propósito, no el mío, su propósito. Lo tenemos que tener claro. Entonces Dios está recuperando lo que le pertenece, lo que es de Cristo, que ya lo compró. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos en este mundo que creen en Dios. Caín no era que no creía en Dios, pero después que Eva y Adán son sacados del huerto, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, ellos comenzaron a tener hijos. Caín el primero, luego Abel. Y se sigue dando lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, que lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. Fíjense que Caín, dice Juan en su primer epístola, que Caín era del diablo. Y el primero que nace es Caín, es terrenal. Luego, de la línea de Dios, ¿quién fue? Abel. Ahí fue donde los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y Abel aprendió de sus padres, su padre Adán, que para presentarse a Dios ahora hay un problema en el hombre que se llama pecado, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dice la Biblia que Abel era pastor de ovejas y le llevó lo mejor en esa ofrenda, que es la ofrenda para la expiación del pecado. Ya Dios nos viene hablando ahí. Cuando usted se mete al libro de la ley, usted va a entender un poco mejor lo que yo le estoy hablando. Pero Caín se dedicaba al cultivo de la tierra. Satanás había logrado atrapar a Caín para que fuera esclavo de lo de abajo, de lo terrenal. Yo no sé cuántos, pero me parece que hay muchos. Y lamentablemente dentro del pueblo llamado iglesia, que son esclavos de lo terrenal. Que lo terrenal es quien tiene autoridad sobre la persona. No es malo tener cosas terrenales. Eso no es. El problema es que eso domine mi vida. Que sea quien manda en mi vida. ¿Ok? Por eso es que en Romanos 12 dice que hablando de la manifestación de los dones, a uno se le ha dado la capacidad de estar pendiente de la necesidad de los otros. Por eso Pablo dice
que el que sirva lo haga con qué. ¿Cuál es la palabra que él usa ahí? Con liberalidad. O sea, si un hermano necesita 10 pesos y usted sabe que los tiene en el bolsillo izquierdo, pero que se acordó que en el bolsillo derecho tiene 2 billetes de 1. Y usted dice, bueno, si yo le doy los 10 pesos le resuelvo, pero si le doy los 2, ya lo que necesita son 8. Pues entonces eso que es material está teniendo poder sobre usted. O sobre mí si es el que lo hago. ¿Ok? Yo creo que de esto no hay que dar muchos ejemplos. Me están entendiendo, ¿verdad? Qué bueno. Hágalo con liberalidad. Caín llegó a ser un esclavo de lo terrenal y por eso Abel llevó una ofrenda a Dios. Oye, hermano, pero Caín también llevó otra ofrenda. Ofrenda por ofrenda. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Caín llevó de los primeros frutos que él había conseguido por sus propios esfuerzos. Número 1. Número 2. Ya la tierra había caído bajo maldición. Este camino de Caín lo escogió el fariseo que fue al templo a orar junto con un publicano. Está en el capítulo 18 de Lucas. Y cuando el fariseo comenzó a orar delante de Dios, ¿qué fue lo que le llevó a Dios? No fue yautía, plátano, malanga, porque era un religioso, era judaizante, era legalista. Él le llevó a Dios en la oración lo que él hacía. Señor, te doy gracias. Yo ayuno 3 veces a la semana cuando la ley decía que era una vez al año. Diezmo de todo lo que poseo. No soy como los demás hombres. Ni como este que está aquí a mirar tampoco. Si ustedes han tenido la experiencia de oír a muchos que cuando comienzan a hablar no pueden hablar ni 10 minutos de lo que Dios ha hecho por él en la persona de Cristo, sino que lo que hablan es lo que ellos están haciendo para Dios. Yo desde que me convertí, comencé a evangelizar, he levantado 10 obras, he levantado en 10 sitios diferentes casa a Dios. Allí dejé pastores en cada una de esas iglesias, haciendo lo que ellos han hecho y cosas que Dios no ha mandado hacer. Hay una mezcla de ley con la gracia que no se sabe la hora que es. Y este fariseo siguió el camino de Caín. Porque le presentan a Dios lo que ellos están haciendo. Y en el día de hoy, después de Caín, Caín tiene millones y millones de seguidores. Porque hay hermanos y hermanas a nivel mundial que no saben lo que es reposar en el Señor. No saben, no tienen conocimiento. Sí, Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero cuéntame, eso es lo único que sabe de Cristo. ¿Por qué la Biblia dice que Cristo cuando fue resucitado, Dios lo ascendió y lo sentó en los lugares celestiales? Al lado de Dios está sentado en un trono y juntamente con él, ¿qué hizo con nosotros? Nos sentó. Heriberto, cuando tú llegas de tu trabajo cansado por la tarde, ¿qué es lo primero que tú quieres tener? Una silla donde sentarte. ¿Por qué? Cuando tú te sientas,
y Magda te dice, ¿quieres comida? Ay, deja que descanse un rato aquí. El estar sentado y evoca el que yo estoy cansado y tengo que descansar. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado hacer desde una posición que tenemos juntamente con Cristo, que es el lugar de reposo. Por eso es que Santiago nos dice, mira, si tú vas a ir mañana para tal sitio y tienes en mente algo, no te vayas a lo loco. Di, esto yo lo voy a hacer si Dios lo permite. Si Dios lo permite. E inclusive, una de las cosas que yo entiendo que todavía a nosotros nos falta discernir lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es que cuando digo, yo no tengo que estarle contando a ustedes todas mis cosas, pero hay cosas que yo debo consultar, hacérsela saber al cuerpo. Por ejemplo, cada rato yo le digo a Elisa y Elisa a mí, ¿cuándo Dios nos permitirá ir a ver a Boli? La hija de nosotros que tiene la traqueotomía en la Florida. Pero nosotros tenemos que decir que anhelamos eso. ¿Eso es malo? No. Pero ¿cuándo vamos a ir? Cuando Dios lo permita. Y si veo que llega ese momento, yo debo decirle con tiempo a ustedes, hermano, él y yo tenemos una inquietud. Y yo quiero que ustedes oren. Porque si es la voluntad de Dios, vamos a llegar con bien y vamos a regresar con bien. Pero nos tiramos. Hay cosas que yo no tengo que estarle contando a nadie, ni usted a mí ni a nadie. Pero hay cosas que sí debemos contar como cuerpo. Entonces hay veces que nos pasan cosas. Entonces cuando nos pasan, ay hermano, ore. Y no entendemos. Así es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre desde nuestros corazones, desde nuestro interior, para poder discernir que si nosotros nos congregamos, no es porque estamos formando una secta más, que estamos pensando a ver qué nombre le vamos a poner. Yo no quiero pertenecer a la Babilonia grande, que habla Apocalipsis. Babilonia la grande. Yo quiero pertenecer a la santa ciudad. Una es grande, que Juan la vio en el desierto, y la otra que descendía de Dios, esa es santa, la santa ciudad. Acuérdense los dos, que a las dos queremos pertenecer. Y esa Babilonia grande es el sistema religioso. Ya eso la historia nos habla de Babilonia, donde de ahí es donde sale el paganismo, las doctrinas heréticas, donde Dios tuvo que confundir el idioma de su pueblo, que hablaban un solo idioma. ¿Y por qué Dios tuvo que bajar y confundirlo? Porque ellos se propusieron hacer algo que Dios no los envió. Ese espíritu babilónico dice que es el capítulo 4, lo que no recuerdo si es en el libro de Reyes, yo creo que es. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Que había hecho aquel edificio, su casa, su morada. Se sentó en el balcón para decir, para elevar su ego, lo que yo he hecho. Porque él se creía Dios. Y él no sabía que Dios levanta al humilde, pero al soberbio
ese que había hecho esa casa, esa morada, que eso fue una cosa como para el rey, imagínate. Lo que no sabía es que el que mandó a hacer esa casa se iba a ver no comiendo los platos deliciosos que podía comer dentro de ese edificio, sino que se tuvo que ver en el campo comiendo hierba como los demás animales. Y ese espíritu babilónico, uno dice, wow, pero como era esa gente, no, hermano, el espíritu babilónico ha seguido filtrándose con diferentes formas. Y el sistema religioso a nivel mundial, ¿por qué cuando un grupo se levanta rápido hace un edificio que el Señor no lo mandó a hacer? Le pone un nombre, porque ellos le pusieron, vamos a ponerle un nombre por si fuéramos esparcidos. Pero esa era la voluntad de Dios, que fueran esparcidos. Pero ¿cuál era la identificación de ellos? Su creador. No tenían que ponerle nombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hay quienes se han encargado de ponerle apellido. La iglesia pentecostal MI, la iglesia Misión Boal, la iglesia adventista del séptimo día. Y eso Dios no lo ha mandado, hermano. Y eso conlleva que ese sistema es parte de Babilonia la Grande. Si no fuera así, en el capítulo 18 de Apocalipsis, no encontráramos ese llamado de Dios. Es como un último llamado. Salid de en medio de ella. Hay pueblo de Dios ahí, pero tiene que salir. Tiene que salir, no se puede quedar, porque si se queda, ¿qué le dice él? Que lo mismo que le pase a Babilonia, a la religiosa y política, le va a pasar a los que están ahí. Y hay una mezcla. Por eso es que usted va a Tobalta, usted ve la alcaldía y al frente allá está la plaza, y después de la plaza el edificio católico. Ahora en esta hicieron una actividad aquí en el pueblo para celebrar qué sé yo cuántos años de la fundación del pueblo y de la fundación desde que empezó esa congregación católica ahí a funcionar. Pues que mandó a hacer el altar en la plaza y él se congrega con banda joven. Él es evangélico también. Quisieron hacer una estructura parecida a la que está allá, porque ahí no se pueden meter porque está prohibido, porque se está teniendo problemas estructurales, con unas cruces, campanas en medio. Una mezcla. O somos del César o somos del Señor. Entonces, el camino de Caín son las 12 y ya. Ay, Señor. Por eso cuando usted vaya ante la presencia de Dios, usted tiene que ir, y yo, en el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo dice, cuando escribe a los Colosenses, que todo lo que hagamos, sea de palabra, hecho o pensamiento, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos que creen que tienen a Dios, que lo pueden usar fuera de Cristo. Hay muchos soñadores. Judas dice, estos son soñadores. ¿Usted sabe lo que quiere decir Judas con eso? Que viven por sus pensamientos que están en tiniebla, que se creen que aunque están con los ojos abiertos a las 12 del día, pero tienen cosas metidas en la mente como si estuvieran teniendo sueños. Por eso Judas los llama soñadores. Ellos sueñan que van a comprar un terreno, que le van a hacer una casa grande a Dios, que Dios se va a agradar por eso y que Dios me dijo, Dios me mandó. Y usted me dirá, oye, pero qué mucho usted habla de esto. Y yo, no, y voy a seguir hablando. Voy a seguir hablando. ¿Y usted sabe por qué? Porque tanto está la piedra, el martillo dando contra la piedra hasta que la rompe.
Y Dios a través de Jeremías dijo, no es mi palabra como piedra y como martillo que quebranta la piedra. O sea, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Hay que seguir hablando hasta que van a haber muchos, y los están habiendo, que están haciendo como el hijo pródigo. Yo creo que nosotros pasamos esa experiencia. Volvimos en sí. Como dice la Biblia del hijo pródigo. Tanta comida que hay aquí, yo pasando hambre y nadie me da de comer. Rápido pensó, ¿dónde? En la casa de su padre. ¿Cómo está la comida allí? Los jornaleros comiendo y yo por acá. Decidió entonces regresar a la casa de eso, es arrepentimiento y conversión. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como hijos, no como esclavos, ni por dioseros, como hijos, pero en todo momento, todo es por la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y por la misericordia que Él ha tenido de nosotros, porque nosotros, dice en Efesios 2, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio, no es que nos va a dar, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea que por gracia soy lo que soy. Soy lo que soy. Así es que me faltan dos, que es el error de Balaam y la contradicción de Coré. En el día de hoy hay muchos que participan de esos tres caminos, otros menos de uno que del otro, pero ahí están. Ahí están. Y nosotros pues tenemos que entender que nos reunimos, repito, no para... De hecho, el día menos pensado va a aparecer alguien a traernos ideas. Pero la verdadera iglesia no acepta opiniones ni ideas humanas. Nosotros aceptamos y creemos lo que Dios está haciendo con nosotros y que pertenecemos a un cuerpo. A un cuerpo. Hay una escritura que a mí me gustaría que ustedes la leyeran en su casa, porque esto tenemos que tener discernimiento. Ese versículo está en el verso 12 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Cuando el apóstol Pablo quiere hablarle a estos hermanos para que entiendan lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo que él aborda para enseñarle como figura nuestro cuerpo físico. ¿Quién no entiende el cuerpo físico de uno mismo? Y ese verso 12, cuando Pablo dice que así como este cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo, el verso 12 dice, ¿y así también? No. Ahí nos dice la iglesia. Ahí dice, así también Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Imagínese yo, usted que va a hacer el domingo, que yo me quedo en casa y espero que todos estén aquí. Y cuando ustedes me ven venir, yo dejé la cabeza en la sala y el cuerpo está sin cabeza entrando por aquí. ¿Qué usted va a hacer? Llegó el hermano Víctor. No, ustedes van a arrancar a cogerla. Aquí pasa algo. Hay algo anormal aquí. Porque Víctor no es de aquí para abajo. Víctor es desde la punta de la cabeza acá hasta la punta de los pies. Todos formamos un cuerpo. Ahora, cada cuerpo tiene una función diferente. Eso está bien interesante cuando Pablo habla de eso.
para enseñarnos lo que es el cuerpo de Cristo. Que Cristo tiene un cuerpo donde Él es la cabeza, pero hay muchos miembros. Y cada miembro está no donde el miembro le dio la gana de ponerse. Cada miembro está para hacer su función donde Dios lo puso. Donde Dios lo puso. Y así lamentablemente hay muchos falsos pastores que sin tener el llamado de Dios, pero están funcionando como pastores. Hay profetas que ni votándolo se acaban. Y hermano, nosotros tenemos que saber identificar qué es la iglesia. Y esta es una palabra fuerte. Pero no todos los que se están congregando en un local llamado con un nombre que se identifican es porque están salvos. Hablan de Cristo, hablan de Dios. Entonces, ¿qué está pasando hoy con el engaño? Usted vaya y hable con un pastor para que usted vea cómo él le va a traer una narrativa de lo que está pasando en Jerusalén sobre el tercer templo. No, esto está que se está acabando. Ya tienen la vaca roja, ya tienen el grupo de sacerdotes, ya la tribu que estaba perdida llegó. Estamos a ley de nada, hermano. Ya tienen los materiales, Entonces, mientras están enfocados en eso, la verdadera iglesia, el verdadero templo, está abandonado. Lo desconocen. Como lo desconocen, ¿cómo lo van a edificar? Cuando el verdadero templo, que es la iglesia, tiene que ser edificada, de eso no saben nada y ni se están dando para eso. ¿Y por qué? Porque están siendo engañados. Están siendo engañados. Así que usted no se apure y no esté buscando que los demás hablen bien de usted. No. Usted preocúpese, porque quien tiene que hablar bien de mí es Dios. ¿Ah? No busque reconocimiento de nadie. ¿Qué más reconocimiento que el que Dios nos ha reconocido ya como sus hijos? Hay predicadores que si no aplauden, que es el síndrome de la foca, que siempre están aplaudiendo, esta iglesia está muerta. ¿Ah? Cuando yo fui pastor en Río Laja, llegó uno que pidió la administración buscando una ofrenda porque se tenía que ir para allá afuera y no tenía para el pasaje. ¿Y qué se atrevió a decir ese hombre allí? Porque yo había enseñado a la iglesia que había que tener cuidado donde uno pone el amén. Y que todo tiene su tiempo. Si hay alguien aquí ministrando la palabra, es el tiempo de que usted preste ¿qué? El oído, no es la boca. Para estar diciendo sin saber lo que dijo, si es bueno o malo. Amén, hermano, amén, hermano, amén, hermano. Y como él no escuchó un amén, ¿qué se atrevió a decir? Si Cristo viene aquí a esta iglesia, en este momento, va a salir de aquí así, mire, abochornado. A mí no se me olvida eso. ¿Por qué? Porque él no estaba escuchando que los hermanos le respondieran con un amén o un gloria a Dios. Cuando se tiene la visión clara para qué nos reunimos, yo lo que hago es que si viene aquí alguien con el amén y el aleluya y no debe escuchar a nadie, pues hay que mandarlo a callar. En nombre del Señor. Que todo tiene su tiempo. Entonces le dicen amén a cosas, a disparates. ¿Y usted sabe lo que quiere decir amén? Está diciendo así es, yo lo creo. Es uno contigo.
La imposición de manos es, soy uno contigo, lo que quiere decir imposición de manos. Por eso Pablo le dije a Timoteo, no impongo las manos con ligereza, porque tú no sabes por lo que está pasando él. Si es que Dios lo está disciplinando. Así que, hermano, la paz de Dios es con todos. Y la gracia que es en Cristo Jesús abunde en cada uno de nosotros. Nos vemos el domingo.